Siempre había querido ser actor. Me encanta contar historias, me encanta crearlas, pero cuando grabo estos vídeos lo último que me apetece es actuar. Hoy me apetece contar la última parte de mi historia para terminar este puzzle. Algo que en estos 9 meses desde que nació el proyecto no me he atrevido a contar. Algo que muy poca gente de mi entorno sabe, apenas saben 6 o 7 personas, y algo que es muy difícil para mí. Y es que llevo 21 meses de baja médica. Llevo 21 meses desde que ya mi cuerpo, mi mente, decidieran parar. Porque ya no podía más. Si no me he atrevido a decirlo hasta ahora, no es solo por miedo a que me juzguen, que por supuesto, sino porque ni yo mismo lo acepto. Incluso a día de hoy, reconocer esto es bastante complicado para mí, porque me hace sentir un perdedor y me hace sentir un completo fracasado. Sobre eso ya grabé un vídeo que podéis ver. Y es que cuando te enseñan que lo que tú vales depende de tu puesto de trabajo o de tu sueldo, cuando has aprendido eso desde pequeño, incluso cuando tu propia salud está en juego, es muy difícil de parar y es muy difícil de aceptar. Para los que no conozcáis el canal o el proyecto, os resumo brevemente. En 2023, por mayo, después de llevar años sometidos a una presión desproporcionada por mi puesto de trabajo, estrés continuo, una ansiedad que superaba todos los límites, y no solamente por el puesto de trabajo y por los proyectos en los que estaba, sino también había una parte que era impuesta por mí, por mi autoexigencia. Llegó mayo de 2023 y sentí que necesitaba ayuda. Mi cuerpo temblaba, apenas podía dormir, estaba súper nervioso, estaba siempre en un estado de ansiedad frenético. Decidí pedir ayuda y ahí a los médicos la solución que me plantean es atiborrarme a pastillas. En ese momento tenía claro que lo último que me apetecía era atiborrarme a pastillas, que no digo que no fuesen necesarias, y continuar con mi vida normal, porque sentí que si hacía eso iban a acabar conmigo. El 30 de mayo empiezo terapia e intento avanzar sin parar mis ritmos. Y claro, la terapia, aunque sabes que lleva tiempo, crees que el tiempo que vas a necesitar es muy pequeño. A lo mejor piensas que en 1 o 2 meses todo estará resuelto. Al menos yo es lo que pensaba, que esto se resolvería en un par de meses y volvería todavía más fuerte. Apenas 1 mes y medio después, un día tras salir de terapia, tuve un accidente en moto. El accidente del que muchas veces se habla en el canal y el que fue en parte el origen de todo este proceso. 1 mes de baja, lo junté con mis vacaciones y volví. Y yo pensaba que estaba recuperado y pensaba que era más listo que nadie. Pensaba que ya no me iba a volver a pasar, pensaba que ya tenía las herramientas suficientes, pensaba que era fuerte y que estaba todo resuelto. Seguía teniendo unos problemas físicos a costa del accidente, un tema de mareos que incluso a día de hoy sigo teniendo y de inestabilidad. Apenas pasaron 3 semanas y todo volvió a aparecer. Los temblores del cuerpo, los párpados, problemas de memoria incluso. Era capaz de no recordar una situación que acababa de vivir. Podía tener una conversación contigo, irme y no recordarla. Incluso llegamos a unos extremos muy bestias de tener reuniones con mis equipos de trabajo y 3 días después convocar la misma reunión porque no era capaz de recordar que ya la habíamos tenido. Ahí te asustas bastante, pero continúas. Es lo que te han enseñado, a continuar, a ser más fuerte, a avanzar. Y llegó noviembre, el 15 de noviembre de 2023, y ya estallé. Ahí es cuando viví un fundido negro. Mi cuerpo paró. Ya no había fuerzas para nada más. Ya no era capaz de soportar el dolor que toda esta situación provocaba. Y pese a que estaba bastante en contra, paré. Y entonces ahí empezó este viaje de 21 meses que ha sido bastante difícil y complicado. Cada uno de los días me he machacado por la situación en la que estaba, por ser débil, por no tener la fuerza suficiente para avanzar y para soportar pues, más estrés y más.
y más problemas y resolverlo todo. Han sido 21 meses bastante duros. He vivido que incluso los propios médicos me abandonen y decirme que ya no pueden hacer más por mí. Por suerte hubo uno que confió y me dijo: tranquilo, que no detectemos lo que te pasa no significa que no haya algo que te esté provocando, ¿no? Esos mareos, ese inestabilidad. Y esa es una parte, ese es el problema físico, que estoy aprendiendo a vivir con él. Pero toda esta situación te genera una fuerte depresión. Y eso que no me gusta llamarlo una enorme fatiga, una enorme tristeza. Y si he aprendido algo en estos 21 meses es que lo más duro no ha sido ni esa depresión, ni ese modo de hablarme a mí mismo, ni esa ansiedad desproporcionada con la que he tenido que vivir. Lo más difícil ha sido fingir que estaba bien. Lo más difícil ha sido querer curarme fingiendo que estaba bien, porque tenía miedo de compartirlo. Cuando digo fingir que estaba bien, me refiero a ir a, pues no sé, planes de tus hijos, quedar con amigos y fingir que todo estaba bien. Fingir que no pasa nada, fingir que eres fuerte, fingir que sigues dedicándole todo el tiempo que necesitan tus hijos. En definitiva, fingir que la vida es maravillosa. Y no digo que no lo sea, pero es que hay momentos que no lo sientes así. Cuando finges eso, lo peor viene después. Hay algo dentro de ti, que no tengo ni idea de lo que es, que siente que estás traicionando tus sentimientos, porque tú estás triste, estás decepcionado, estás desolado, y aunque parezca muy duro, es como te sientes. Y entonces, cuando finges cómo estás traicionando tus propios sentimientos. Y días después viene el golpe. Un golpe que, en mi caso, me mandaba a la cama varios días, o me pasaba mañanas tirado en el suelo llorando sin saber por qué, sin tener ni siquiera fuerzas para ir a por un vaso de agua, sin tener ni siquiera fuerzas de levantarte, darte una ducha y vestirte. Pero no sabías con quién compartirlo, porque estabas aterrado, porque en el fondo sentías que no es justo que tú sientas eso. Y con dejar de fingir no me refiero a que se lo cuentes a todo el mundo. Creo que no todo el mundo está preparado, ¿no?, para ayudar a alguien que se sienta así. De hecho, creo que es muy difícil poder ayudar a alguien que se sienta así, porque si no lo has vivido, es casi imposible saber cómo se siente. Con fingir me refiero a que te mientas a ti mismo. Yo en estos 21 meses me he mentido en muchísimos momentos. Me he mentido intentando actuar que todo estaba bien, que era fuerte, que había aprendido, que tenía otras herramientas. Y entonces venía el golpe. Y también he fingido sintiéndome o dejándome estar mucho peor de lo que realmente estaba. Y eso es agotador. Con dejar de fingir lo que me refiero es que no te mientas a ti mismo. Que si estás mal o si estás triste, pues estás triste. Y si no entiendes la razón, igual es que no hay que entenderla, que sentirlo. Porque cuando vivimos en esta vida tan frenética y tan loca, parar y escucharnos es muy difícil. Algo que me ha ayudado es intentar rodearme de gente que me escuche sin que me juzgue. Eso ha sido muy difícil. Probablemente la única persona que lo hace es mi psicóloga, pero si estás pasando por un momento así, es muy importante poder expresarlo y sentir que nadie te está juzgando. Yo incluso en mi entorno más cercano, mi mujer, lo respeta, pero en el fondo sé que no lo entiende. Porque si esto no lo has vivido, es difícil de entender que de repente te rompas, que de repente todo lo que sientes es un vacío. Incluso se sienten culpables porque teniendo eso, teniendo tu mujer, a lo mejor tu pareja, tus hijos o tu familia, es como egoísta, ¿no?, que te sientas así. Pero es una realidad. También es difícil porque yo en mi caso, cuando me tiraba días en la cama o mañanas llorando sin parar,
sin fuerzas ni de levantarme. Cuando llegaba la hora de recoger a mis hijos, ahí sí, ahí hacía lo imposible por aparecer en la puerta del colegio y darles un abrazo. Probablemente en mi caso es de las cosas que más me han ayudado a no caer en un abismo a lo mejor más profundo. Aunque ese hecho de hacer que estás bien probablemente haga que vaya todo esto muchísimos más lento, ¿no? Han tenido que pasar 21 meses para poder sentarme delante de la cámara y hablarlo. 21 meses donde sientes que el mundo avanza y tú estás parado, asustado y no sabes ni hacia dónde ir. Pero mientras pensaba en este vídeo y en qué os quería contar, una de las cosas que sentí es que sentir eso probablemente sea lo más honesto que puedes sentir. Porque si decides parar en este mundo tan frenético, ya estás decidiendo que algo no va bien. Y ya estás dándote la oportunidad de hacer las cosas de un modo diferente. Pero es cierto que lidiar con ese sentimiento de vacío, de vértigo, de ir andando sobre un precipicio, de que estás tirando tu vida por la borda, todo lo que con tanto esfuerzo habías construido, es difícil. Y es una putada. Pero es honesto. Y al menos yo, si hay algo que quiero ser cada día, es ser honesto. Porque estoy cansado de fingir que si estás mal, estás mal. Y con eso no me refiero a que te quedes anclado en la pena, en el dolor, en sufrir. No me refiero a eso. Me refiero a ser honesto en tus sentimientos. Y si hoy grabo este vídeo es porque necesito liberarme y avanzar. Avanzar en mi recuperación, avanzar en este proyecto o incluso avanzar en la vida. Es como que tenía la sensación de que necesitaba encajar la última pieza del puzzle. Y no para olvidarme, sino porque lo que más me apetece ahora es escribir el siguiente capítulo. Me apetece cerrar esto, mostrarlo, ser honesto y continuar avanzando. Sentía que desde que grabé el primer vídeo de este proyecto hace 9 meses, cuando lo grabé pensaba que todo estaba resuelto. Pensaba que ya había tenido la valentía de decir y enfrentarme a mucho de lo que me pasaba, pero faltaba una parte. Y han pasado 9 meses y no os voy a decir que soy una persona nueva, ni muchísimo menos, pero sí que sin este tiempo y el trabajo que hay entre medias, habría sido imposible sentarme aquí y decirlo, ¿no? Encima, hoy estoy en un sitio súper especial. Estoy en el salón de actos de mi universidad. Es un sitio muy especial porque aquí hice como mi primera exposición en inglés de una asignatura y fue un completo desastre. Apenas era capaz de decir 2 frases seguidas en inglés entonces. Y también recuerdo cuando venía y veía gente exponer, algunos profesores míos, y yo estaba ahí sentado y los miraba con admiración, porque mi sueño era algún día poder dar una charla y poder enseñar a la gente con lo que yo he vivido. Yo pensaba que sería dentro del mundo de la ingeniería, jamás pensé que lo haría de este modo, jamás pensé que me enfrentaría a un salón de actos vacío. El silencio es atronador, pero sentía que si quería ser 100% honesto y hablar desde el corazón, tenía que enfrentarme a mi soledad. Porque cuando te llenan esas butacas probablemente lo que quieras es impresionar o aparentar. Pero mi objetivo número 1 es ayudarme a mí, liberarme y de una vez por todas decirme la verdad. Sería un sueño si alguien que ve este vídeo pues está pasando por una situación similar o parecida o conoce a alguien y le ayuda. Eso sería un sueño, pero no es el objetivo. El objetivo es expresarlo y liberarme yo, porque cuando lo expresas y cuando le pones palabras y voz a lo que sientes, es como reconocerte y ser honesto contigo mismo.
Y ya para terminar, me encantaría que me dejarais en comentarios, oye, ¿qué pensáis de todo esto? Si os ha ocurrido algo parecido, o cuál es esa parte oscura tuya que no quieres mostrar, ¿no? Creo que es importante sacarla a su debido tiempo y darle un poquito de cariño y de luz. Y ya para terminar, creo que es importante que aprendamos que parar no es de perdedores, que parar significa ser honesto contigo, parar significa que quieres darte tiempo para reflexionar, parar significa que sientes que algo no va bien y es hora de escucharlo. Y parar no es ser un cobarde. Parar significa que eres suficientemente valiente como para intentar hacer las cosas de otro modo. Os dejo una frase que vi al principio de estos 21 meses que a mí me ha ayudado y atormentado a partes iguales, y es que toma el tiempo que necesites para ti. Y nada, si has llegado hasta aquí, pues darte las gracias por tomarte el tiempo para escuchar el vídeo. Ojalá que te pueda aportar algo. Y si estás pasando por un mal momento y estás peleando contra esa parte oscura, te mando un montón de fuerzas, de ánimo, porque no será fácil. Yo sigo andando este camino y sé que van a llegar días difíciles, pero poco a poco habrá que irlos caminando. Muchísimas gracias por escucharme. Listo. Madre mía, qué locura.